Preparación, liderazgo y compromiso es lo que necesitamos para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Preparación para afrontar tiempos difíciles, liderazgo para impulsar su venida y compromiso para predicar de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, preparémonos para reafirmar su venida y llevar las buenas nuevas de salvación. Volvamos a la palabra con Francisco Flores. Preparémonos cada día más para el regreso de nuestro Dios. Es mi placer poderles tener de nuevo en su programa Volvamos a la Palabra, donde estudiamos el Evangelio de San Lucas. Por supuesto que también estudiamos otros temas bíblicos, pero en estos tiempos hemos estado dándole un vistazo al Evangelio según San Lucas y luego ya continuaremos con otros temas bíblicos de interés. Así que vamos a orar para comenzar. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, que tenemos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que siempre nos ayuda, nos bendice, nos inspira. Y gracias, Señor, porque tenemos tiempo, oportunidad y tenemos también la bendición de contar con tu palabra escrita para estudiarla, analizarla, hacerla parte de nuestra vida. Pedimos tu bendición, Dios. Muchas gracias por concedernos estos momentos, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra última cita, cuando estábamos estudiando el Evangelio de Lucas, estuvimos hablando acerca del capítulo 6, la elección de los 12 apóstoles, y también el momento cuando Jesús alimentó aquella gran multitud, y quedamos en que toda la gente procuraba ver a Jesús, procuraba tocarle porque salía poder de él y sanaba a todos. Hablamos acerca de la importancia que es ser llenos del Espíritu Santo y cuán importante es para un cristiano vivir en el Espíritu. En esta tarde vamos a continuar y el Evangelio de Lucas ahora nos va a llevar a las bienaventuranzas y ayes. Es todo un sermón del Señor Jesús. Es todo un discurso que comienza en el versículo 20 y termina en el versículo 49. Este sermón aparece también en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Es el sermón de las bienaventuranzas. Así que vamos a darle lectura a los versículos 20 hasta el 49. Y dice la palabra: que alzando los ojos Jesús hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo,
no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la paja que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hasta allí el capítulo 6. Impresionante, ¿sí o no? ¿Has puesto a pensar cuántos de estos versículos se pueden encontrar hoy en las personas en este mundo, en este siglo? Por ejemplo, el que dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso no se encuentra hoy día. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. El Señor comienza con unas bienaventuranzas y Él lanza una bienaventuranza a los pobres
diciendo que de ellos es el reino de Dios. Luego lanza una bienaventuranza a los que tienen hambre, porque serán saciados. Y a los que lloran ahora, porque luego reirán. A los hombres les lanza una bienaventuranza a aquellos que son aborrecidos y a aquellos que son apartados de grupos de entre la sociedad o de entre congregaciones y que son vituperados y que son desechados sus nombres como malos por el hecho de ser cristianos, por seguir a Jesucristo. El Señor dice, gócense en aquel día. Así que si eres tú uno de aquellos que está buscando al Señor Jesús y que por razón de querer mantenerte en obediencia al Señor en lo que Él te pide, estás siendo aborrecido, perseguido, mal visto, apartado, no te sientas mal. El Señor dice, gózate en aquel día. Alégrate, dice el Señor, porque tu galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. El Señor está hablando, por supuesto, a los discípulos de aquel entonces, pero está extendiendo la bienaventuranza a ti y a mí, que podemos tener el privilegio de tener la palabra en este siglo y leer las palabras de Jesús tal cual salieron de su boca. Ay de vosotros, dice el Señor. El Señor lanza varios ayes y dice, ay de los que ahora se sienten saciados, que no tienen hambre. Y entendemos que cuando el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre, estamos entendiendo que se trata de hambre espiritual. Porque así dice Mateo en el capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así que si tú eres aquellos que cuando ven la injusticia siente la impotencia de no poder hacer algo para remediarlo, y tienes hambre de que se haga justicia, el tiempo va a llegar. Cuando la justicia se hará, el Señor dice, vas a ser saciado. Aún si fuese una injusticia en perjuicio de tu persona, no tienes por qué tomar venganza. Va a llegar el tiempo en que vas a ser saciado. Deja que el Señor actúe. El Señor dice, la venganza es mía, yo daré el pago. Y dice la Biblia, el Señor también lanza un ay a aquellos que se dicen ser ricos porque ya ellos tienen su consuelo. Hablando acerca de eso, en el libro de Apocalipsis hay una iglesia que es la iglesia de la Odisea, que ella en el capítulo 3, ella misma dice de sí misma, aquí dice capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que la bienaventuranza que el Señor está dando en Lucas, cuando dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, está hablando de aquellos que no sienten necesidad de alimentarse de la palabra, que no tienen hambre espiritual, aquellos que se sienten bien en su condición espiritual y no necesitan o no tienen el deseo de continuar adelante creciendo en la vida espiritual. Por tanto, abandonan la palabra, abandonan el estudio personal, solamente viven de aquello que escuchan, solamente viven de predicaciones, viven de lo que escuchan en el internet, viven de matutinas leídas, pero no tienen hambre. Se levantan sin hambre, sin deseo de buscar a Dios, sin deseo de estudiar, se sienten llenos. Oh, claro, están en la iglesia, participan en la iglesia, oran en la iglesia, puede ser que los inviten a leer la Biblia en la iglesia, pero no pasan de allí. No tienen hambre. Y como no tienen hambre, no van a ser saciados. Y el Señor dice de ellos, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Entonces va a llegar el momento en que tendrán hambre. Y hay de vosotros los que ahora reís,
porque lamentaréis y lloraréis. El Señor Jesús está mirando hacia un día en el cual cada situación personal va a tener su fruto, va a tener su recompensa o va a tener su castigo. Y dice, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El Señor está tratando de hacernos ir a la palabra y recordar aquellos momentos en los cuales los falsos profetas decían cosas buenas, por ejemplo, a los reyes cuando iban a la guerra y les decían, oh, no te preocupes, ve a la guerra que todo te va a ir bien porque el Señor está contigo. Cuidado, cuidado cuando los hombres traten de decirte cosas buenas, halagarte. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 dice en el versículo 31, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínate al punto que puede llegar una persona que profesa piedad. Una persona que profesa piedad, pero que realmente no se está alimentando de la palabra, que no tiene conversión y que no está llena de la presencia del Espíritu Santo, podría llegar a echar demonios, a hacer milagros en el nombre del Señor. Así que necesitamos estar cuidadosos, necesitamos estar atentos, necesitamos tener nuestras antenas espirituales orientadas en la dirección correcta para estar seguros que a diario estamos teniendo una relación viva, eficaz con el Señor Jesús. Y eso solamente se logra con el estudio de la palabra, la oración y el compartir, el testificar, el hablar, el contar a otros de nuestra experiencia espiritual. Y entonces el Señor continúa su sermón, dice, a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendigan a los que os maldicen, oren por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le niegues ni siquiera la túnica. Al que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es una advertencia en contra del egoísmo y en contra del querer creerse uno propietario de cosas que han sido dadas como bendición por Dios y que nosotros necesitamos compartir. Este sermón, hermanos, es un sermón nada fácil de aplicar en la vida espiritual. Dice que si amáis a los que os aman, ¿qué mérito vas a tener? Porque así mismo hacen los pecadores. Si haces bien a los que os hacen bien, el Señor Jesús dice, ¿cuál es el mérito? En que tú le hagas bien a otro que también te va a hacer bien a ti. Si le prestas a aquellos que te pueden devolver, ¿cuál es el mérito que tú vas a recibir simplemente porque sabes que vas a esperar de nuevo lo mismo o un poco más? Y dice aquí otra vez, amen pues a sus enemigos, hagan bien, presten, no esperando de ello nada. Así van a ser ustedes hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Es muy interesante esto. El Señor, Dios de los cielos, estoy mirando hacia la ventana y estoy viendo el sol cómo cae y cómo el sol se filtra entre las hojas de los árboles, y tú y yo, todos los seres humanos, disfrutamos del mismo sol. Todos disfrutamos de la misma lluvia, tanto buenos como malos. Todos respiramos del mismo aire, del mismo oxígeno que el Señor da libremente
tanto a justos como a injustos, a buenos y malos, a santos y pecadores. El Señor no hace ninguna distinción de personas para darnos sus dones. Pero nosotros nos hemos convertido en unos seres muy egoístas. Muy pronto nos adueñamos de las cosas. Muy pronto llegamos a creer que las bendiciones de Dios no son por gracia, sino que ahora son nuestro derecho. Cuando devolvemos el diezmo, esperamos la bendición y creemos que es nuestra. Por supuesto que hay una promesa, pero eso no implica que en nuestra mente deba levantarse el clamor como que si fuese un derecho que necesitamos reclamar. Y el Señor dice, no juzgues y no vas a ser juzgado. No condenes y entonces no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu regazo, porque con la misma medida con que mides, con esa misma medida te van a volver a medir. El Señor habla con claridad acerca de señalar, de juzgar. Dice, no lo hagas, no juzgues, no condenes, porque con la misma medida con que tú mides, con esa misma medida te van a medir a ti. Y el Señor añade diciendo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Y luego dice en el versículo 41, los versículos 41 y 42, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y luego dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si es que tienes tiempo de sacar la viga de tu propio ojo. Y entonces el Señor da un principio que es bueno que todos tengamos en cuenta. Antes de juzgar a los demás, piensa en esto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se cosechan higos de los espinos, ni tampoco de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un principio que debemos tener en cuenta. Cuando quiera vemos un árbol, si es de naranjas, esperamos ver el fruto de naranjas. Si el árbol es de aguacates, esperamos ver aguacates. Si el árbol es de duraznos, esperamos ver duraznos. Ahora, al mirar a un cristiano, el cristiano, si es un buen cristiano, si es un buen árbol, porque en la Biblia los cristianos son comparados con los árboles, si es un buen árbol, va a dar buenos frutos. Si es un mal árbol, si es un mal cristiano, va a dar frutos malos. Ningún mal cristiano va a dar frutos buenos. Ningún buen cristiano va a dar frutos malos. Así que no juzguemos para no ser juzgados. No condenemos, miremos los frutos y simplemente eso. El Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el viento con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover de su lugar porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que escucha y no hace es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento,
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Así que no es solo suficiente escuchar. No es suficiente escuchar la palabra. Hay que escuchar y también hay que hacer. Por eso dice el libro de Santiago, capítulo 1, y voy a leer los versículos 19 en adelante, de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste va a ser bienaventurado en lo que hace. Muy bien, por eso el Señor Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace es comparable al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, inundaciones y vientos y soplaron y dieron con ímpetu sobre aquella casa y no la pudieron mover de su lugar. Pero el que edifica sobre la tierra o sobre la arena, como dice Mateo capítulo 5, cuando vienen los ríos, las inundaciones y los vientos con ímpetu y dan contra la casa, la derriban, la tiran al suelo, porque no está fundada sobre la roca. Y sabemos muy bien, por lo que dice el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, estoy buscando el texto ahora mismo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, dice allí: porque no quiero, hermanos, desde el versículo 1, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que cuando el Señor Jesús dice que debemos colocar nuestro fundamento sobre la roca, está hablando de Él mismo. Hermanos, qué bueno sería que nosotros echemos de nuevo un vistazo a las palabras de Jesús en Lucas 6, del 20 al 49. Sería muy bueno que en casa, cada quien de forma particular, estudie con cuidado los pasajes que están desde los versículos 20 al 49 de Lucas capítulo 6. Estas instrucciones, estas bienaventuranzas, estos ayes, estas advertencias, estos consejos, estas direcciones son para el beneficio de nuestra vida espiritual. Tomemos en cuenta cada una de ellas. Tomemos en cuenta que no debemos aborrecer a nuestros enemigos. Tomemos en cuenta que no debemos juzgar y estar señalando. Tomemos en cuenta que es nuestro privilegio, debería ser nuestra necesidad, sentir hambre y sed de justicia. ¿Y qué pasaría si no lo estamos sintiendo? Para eso está la oración, para pedirle a Dios que despierte en nosotros hambre y sed espiritual. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa debería ser nuestra actitud. Eso debería ser nuestro clamor diario. Ese debería ser nuestra diaria necesidad. Acudir al Señor hambriento,
sedientos de su palabra, sedientos de su gracia, sedientos de su gloria, y beber de esa fuente, alimentarnos de ese pan, para que entonces nuestra mente pueda estar llena de la palabra de Dios. Y cuando hablemos, tal como dice la Biblia, tal como lo dice acá, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque del hombre bueno, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo solo saca cosas malas de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, mis queridos, sin necesidad de erigirnos nosotros como jueces, sino que simplemente contemplando los árboles, si dan buenos frutos o malos, no condenemos ni señalemos. Seamos simplemente observadores. Amemos sin distinción. Amemos a los que nos aman, pero también amemos a aquellos que nos aborrecen. Oremos por aquellos que queremos, pero también oremos por aquellos que nos calumnian. Compartamos con todos, compartamos con aquel a quien le tenemos simpatía, pero también compartamos nuestras cosas con aquel que no nos cae muy bien, con aquel que pensamos que no necesita. El Señor Jesús dijo, dad y se os dará. El Señor Jesús dijo, al que te pida la capa, dijo aquí él, al que te pida dale, el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Aquí dice el Señor, si alguien te hiere en una mejilla, ponle también la otra. Esta es una vida completamente sin egoísmo. Esto es una vida completamente pensando solamente en el bienestar del prójimo. Así que hemos concluido el capítulo 6 de Lucas. Como ya te dije anteriormente, sería muy bueno que tú personalmente en casa vuelvas a darle un vistazo a estos versículos. Y por qué no, cada día estudiarlos, leerlos y pensar hasta dónde mi vida se está ajustando a lo que el texto bíblico dice. Hasta dónde mi vida está siendo un reflejo de lo que el Señor me está aconsejando en estos versículos. Quiera Dios bendecirte, quiera Dios bendecirme, y que podamos hacer eco de estas palabras, que las podamos comer, beber y vivir. Vamos a orar. Padre, es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio, es nuestra bendición poder estudiar tu palabra, meditar en ella, compararnos con ella y hacer caso, Señor, de los consejos que tú nos has dejado, que diste a tus discípulos hace siglos atrás, pero que cobran tanta relevancia todavía el día de hoy. Queremos pedir, Señor, que nos bendigas, que tú puedas morar en nosotros, que el Espíritu Santo pueda morar en nuestra vida, transformar nuestro ser, y que como árboles plantados junto a corrientes de agua, demos fruto, que nuestra hoja no caiga, como dice el Salmo 1, que podamos ser una bendición donde quiera estemos, que siempre nuestros frutos puedan ser vistos por los hombres, y estos buenos frutos, al ser vistos, eleven alabanzas y glorias a ti por parte de aquellos que nos observan. Ayúdanos, Dios, a amar a todos. Ayúdanos a dar a quien nos pide. Ayúdanos a compartir y a no pensar en nosotros mismos, sino en el bienestar de los otros. Señor, que podamos ser una bendición donde quiera estemos y que tu nombre pueda ser alabado y glorificado a través de nuestro testimonio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar allí. Nos volveremos a ver en nuestro programa Volvamos a la Palabra. No olvides compartir. Pide a las personas que se suscriban a mi canal de YouTube y que me sigan en Instagram y Facebook. Frank Flores Bible. Muchísimas gracias. Nos volveremos a ver muy pronto para continuar con el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Seamos bendecidos.